continuidad, ¿no?, a lo que ayer iniciábamos en este 15º ciclo de conferencias del Aula de Cultura, tratando este tema de la indiferencia, hoy abordándola desde el ámbito de lo religioso. La indiferencia religiosa, la presencia de Dios en medio de la sociedad, en qué medida está presente, cómo, qué supone para los creyentes católicos esa presencia múltiple y variada. Y bueno, para eso tenemos a Jesús Moreno, que nos lo va a presentar don Francisco Maya, vicario de la ciudad de Badajoz. Pues nada, aquí otra vez esta noche. Otra vez. Es un placer estar aquí en este aula Fe Cultura. Me toca presentar a Jesús Moreno. Claro, presentar a un amigo, pues uno se deja llevar por la afectividad, el cariño y ya no puede decir con multitud de cosas. Así que lo primero es eso. Somos amigos ya desde muchos años. Jesús es vicario pastoral de la diócesis de Cáceres, lleva ya unos cuantos de años, porque lo hace bien, por tanto por eso permanece, ¿no? Ha sido coordinador o secretario general del sitio que se ha celebrado en Cáceres y por tanto un hombre entregado profundamente a la diócesis y que es el animador nato de toda la acción pastoral de la diócesis de Cáceres. Al mismo tiempo, en Cáceres también los vicarios están en el pueblo, así que él lleva también dos pueblos pequeños, ¿no?, junto a la vicaría. ¿Y por qué lo hemos traído esta noche, aparte de toda su experiencia, pues también por sus conocimientos? Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Para nosotros siempre es sociólogo. Pero es sociólogo. Lo conocemos así. Yo me he dado aquí solo del currículum, pero quería querer todo lo que pone aquí de Jesús. No se trata de que yo vaya diciendo cursos doctorales que tiene, contemporánea y una serie de cosas. Y lo que él ha investigado y las publicaciones que ha tenido. Yo creo que es donde se ve la sensibilidad que tiene Jesús hacia el mundo de los pobres, hacia esas realidades de las periferias de las cuales habla el Papa Francisco en este momento, ¿no? Si he hecho una ojeada, pues tiene editado Infancia y Sociedad en el sureste de la capital cacereña. Todo su estudio está centrado sobre todo en la realidad de Cáceres, aunque tiene también muchas cosas dentro de Extremadura, ¿no? La vida en las afueras, estudios sociológicos sobre las condiciones de vida, problemas sociales y perspectivas del barrio cacereño de Antía Moreno, ¿no? Siempre de toda esa realidad de la periferia, ¿no? O la inmigración extranjera en Extremadura, especial referencia al Valle de Tierra, porque es donde más realidad de inmigración hay. Es que también Jesús es un hombre de Cáritas. Estuvo 10 años el delegado de Cáritas diocesana. El tiempo ya no sé si cogió, fue antes, fue con Andrés, pero también contigo, ¿no? Vosotros también estuvisteis, ¿no? Por eso yo decía anoche, sin habernos lo propuesto, hemos traído 3 noches de gente de Cáritas. No sé, esto va a patar un poco el tufo de... Vale, bueno, son gente de Cáritas que creo que nos aportan bastante. Y después, toda la experiencia que tiene como docente, como profesor, que lleva ya largos años desarrollando esa docencia, por tanto tiene que más conocimiento para plantearnos lo que esta noche nos trae aquí, que es la indiferencia religiosa cuando Dios no parece útil. Anoche nos hablaba Jesús de una sociedad desvinculada. Esa desvinculación también se da con respecto al otro con mayúscula, que Dios le está dando el eclipse de Dios, la indiferencia religiosa. Por eso dejamos que sea Jesús quien nos hable, quien nos presente esa indiferencia. Muchas gracias.
Paco, se ve que somos amigos, sí, nos lo ha hecho muy bien, he hecho un poquito la pelota y encantado de hablar hoy con vosotros, de saludar a unos cuantos que conozco, también de la escuela Jalama, que se le ha olvidado a Paco citarlo, porque la escuela Jalama es regional, es de calidad regional. Es una escuela de tiempo libre que es curioso, que anterior a la provincia eclesiástica, pero ya era regional, y antes de que se creara Caritas Regional, o sea que ya que se fue pionera, ¿verdad, Uwe? Una escuela de tiempo libre Jalama, que aquí en Badajoz al principio costó un trabajo empezar, pero después ha desarrollado mucha más actividad en la diócesis de Mérida Badajoz que en las otras dos, eso es verdad. Pues nada, gracias por escucharme. Yo creo que siempre que a uno le cargan una cosa de esta, te hacen dos favores. Primero, prestar un servicio, estar con gente a la que normalmente pues, no tratas mucho, y ya es una gracia de Dios. Pero también te obliga a pensar, a leer y a ponerte al día, ¿no? Entonces, después, al final uno dice, bueno, eso no sea por eso último, aunque no lo haga bien, como a mí me ha servido, pues ya está, estupendo, el encargo. Esta deformación que tiene uno de la sociología hace que, bueno, pues que te quedes quizás muy en lo social, quizás la parte social, humano, antropológico, quizás la parte pastoral, que la última yo le he dado menos importancia, aunque sea vicario de pastoral, porque entendía que me lo encargamos más así desde esa perspectiva pues, de análisis de la realidad, ¿no? Después ya lo que hay que hacer en la Iglesia está al final, y además antes de ayer en Mérida resultó bien, ¿verdad? Todo lo que en el coloquio se dijo, ¿no? Se dieron muchas ideas y es lo que yo quiero también. Bueno, pues el tema podría ser algunos datos, que es lo primero, un dato estadístico dentro de que estos conceptos de ateísmo, indiferentismo, agnosticismo son conceptos muy antiguos, ¿no? Y cuando a una persona se le pregunta cómo se define religiosamente, a lo mejor depende de lo que tenga en su cabeza y entienda en su cabeza que es ser indiferente, pero es lo que tenemos, ¿no? Algunos datos, muy poco. Nos va a permitir eso también aclarar dentro de lo que cabe la complejidad de los conceptos, ateo, agnóstico, indiferente, pero nos vamos a centrar en la indiferencia y particularmente desde un enfoque quizás más social, es decir, el contexto y los factores que a mi manera de ver, si no generan la indiferencia, por lo menos la favorecen, crean el caldo de cultivo para que crezca la indiferencia religiosa que crece mucho en los últimos años, como veremos. Y por último, esa parte de que podemos hacer como cristianos, pues ya daré una idea, pero me gustaría que ahí habláramos todo. Bueno, pues mirando esta cuestión de los datos, primero, yo me encontré, cuando empecé a preparar esta conferencia, con una información de la Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal del año 94, con eso que tenía por ahí guardado. Y fijaros, entonces ya, en el año 94, aproximadamente un 15% eran no creyentes. Es verdad que los ítems que uno podía señalar, pues podía ser indiferente, agnóstico o ateo. De tal manera que indiferente viene a ser un 8%, ¿no? Un 8%. Después agnóstico un 3,5% y ateo un 3,4%. Por el conjunto no creyentes de ninguna religión, porque hay otro ítem que era de otra religión, del 1,2%, que no fuera católico, pues en conjunto era un 15% de increencia, por decirlo así, en el año 94. Aproximadamente es un 15%. Después, más recientemente, me he topado con la información que da el CIS. Ya sabéis que el CIS es un organismo criticado, sobre todo cuando trata de cuestiones políticas, porque está en manos del gobierno de turno, ¿no? Lo mismo gente de mi ámbito de la sociología, que hay amigos y enemigos dentro, o sea que podéis también poner entre comillas esta información, pero es lo que tenemos. El barómetro ese famoso del CIS, el último, de septiembre de este año, pues aquí aparecía agnóstico un 7%, indiferente y no creyente, lo pone junto, ya veis. Cuando un agnóstico también es no creyente, ¿verdad? Y un ateo también, pero lo pone junto, pues salía un 8% y el ateo un 12%. Cuando uno ve otros estudios, la verdad es que el ateísmo no está creciendo tanto como puede dar a entender esto. Lo que sí está creciendo es ese campo amplio
de la indiferencia, que es el que nos ocupa, y también ese otro campo amplio de lo que se llaman católicos no practicantes, es decir, católicos nominales, que muchas veces decimos. Pero, grosso modo, si antes era un 15% de increencia, ahora nos encontramos con un 27%. Aproximadamente un 27%, algo más de la cuarta parte de la población encuestada dice que no cree, sea porque se declara agnóstico, indiferente o ateo. Pero es que si nos fijamos en la edad, aquí tenéis un gráfico, hay dos tipos de columnas. La columna roja habla de los no creyentes, el porcentaje de no creyentes del año 18, el promedio, porque el barómetro sabéis que se hace, no sé si una vez al mes o cada 2 meses, pero el promedio del año, y fijaros, cuanto más joven, la primera columna es altísima, de tal manera que los jóvenes son casi el 50% se declaran indiferentes, agnósticos, como decíamos antes, o ateos. A medida que va subiendo la edad, va disminuyendo el tamaño de la columna, es decir, el porcentaje es menor. Pero las columnas de azules miden los religiosos practicantes, es decir, la gente que se declara, sobre todo católica practicante. Entonces, aquí ocurre al contrario. A medida que va creciendo la edad, el porcentaje de católicos practicantes es mayor. El futuro no lo tenemos que pensar mirando la columna roja, ¿verdad? Porque los jóvenes son, se supone, los mayores del mañana. Esto explica por qué en el año 94 hemos pasado de un 15% de no creencia a un 27%. Pero podemos eliminar lo que pueda ocurrir si Dios no lo remedia, pues dentro de un tiempo, ¿no? La evolución en estos últimos años nos la marcan estas líneas. Esta línea, no sé si se aprecia bien, pero la roja, precisamente, es el catolicismo no practicante, es esta. Veis que dentro del crecimiento, pero hay una especie de estabilidad desde el año 75. El católico practicante va descendiendo, y fijaros, casi ahora, en el 2012, cuando acaba esta gráfica, casi tiene el mismo porcentaje que el mundo de los no creyentes, es decir, en torno a un 23, un 22%, un 23,3%. Desde el año 75, que es cuando empieza la línea, hasta el año 2012. En definitiva, en los últimos 14 años, aproximadamente, ha bajado 12 puntos la creencia. Decía que los conceptos estos son relativamente complejos. Son complejos porque al final es una persona a la que a veces se le para en la calle y se le pregunta: ¿tú cómo te defines? Y se le da una tabla, esa misma que está ahí, y uno dice: pues yo soy católico practicante, yo soy católico no practicante. Se identifica como uno de esos, y pero claro, eso no es como preguntarle qué edad tiene, ¿no? Que si son 14 años son 14. ¿Cómo entiende uno ser católico practicante? ¿Cómo entiende uno ser indiferente? Entonces, no cabe duda que son conceptos un poco ambiguos, que conviene que nos paremos. El ateísmo, como sabéis, es una forma teórica de plantear el problema de Dios. Es un sistema de pensamiento en el que el mundo se explica sin recurrir a Dios. Hay una negación de Dios. Un ateo es una persona que niega la existencia de Dios y que además se esfuerza por justificarlo racionalmente. Es decir, que utiliza la razón para justificar su creencia, porque no deja de ser una creencia, que Dios no existe. El agnosticismo es otra posición. Quizá el agnóstico más conocido, más famoso, era Tierno Galván, ¿no? Cuando decía él que estaba instalado en la finitud. El agnóstico viene a decir que de Dios no podemos hablar, porque si existe nos supera tanto que no podemos decir nada de él con seguridad. Entonces mejor dejarlo quieto encima. También utiliza un poco la razón, es decir, se instala en la finitud y de alguna manera trata de justificar esa posición de no entrar en la materia. Después está el mundo de la increencia y dentro de ella este amplio campo de la indiferencia. En la increencia, la indiferencia no es tanto tener una idea de Dios o de no Dios, sino es una actitud fundamental de ignorancia o de rechazo de Dios en la vida que afecta de manera profunda a las personas, pero no solo al pensamiento sobre Dios, sino a todo lo que la vida la
existencia de la persona. Por eso en este ámbito la indiferencia religiosa en los últimos tiempos es quizá la forma más peculiar de creencia en la que más se va extendiendo. Y yo diría que con la que más se identifica a la gente, de una u otra manera, que mucha gente piensa yo soy indiferente, ni niego, ni rechazo, ni afirmo nada sobre lo religioso, sino que me resulta ajeno. La indiferencia es la forma más radical de creencia porque el sujeto ya no aprecia lo religioso. Está fuera del ámbito de sus preocupaciones y digamos, de su clima personal. En esta situación no se ve motivado para ello y al final no tiene sentido hablar de religión, ni de Dios, ni de la trascendencia para él. Max Weber, que sabe que un sociólogo famoso del principio del siglo XX, uno de los padres de la religión, hablaba de sí mismo, decía que él no tenía oído para lo religioso. Es decir, está fuera de no oigo, no siento nada con lo religioso. Y ya el Concilio Vaticano II decía que, refiriéndose al ateísmo práctico, que venía a ser el concepto de indiferencia, decía que los indiferentes ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Esta disposición, esta actitud personal, hoy la encontramos mucho. Es decir, no hay motivo, está fuera de mi preocupación. Podemos decir que la indiferencia tiene una dimensión individual, es una persona, un hombre, una mujer, que dice soy indiferente y vive la indiferencia, pero también, y quizá lo que más voy a abundar yo, tiene una dimensión social. No existe el indiferente por libre, sino que hay un caldo de cultivo, hay una cultura de la indiferencia, hay una atmósfera cultural de indiferencia. Pero vamos a ver los aspectos individuales. El individuo que podemos llamar indiferente manifiesta una triple actitud peculiar. Primero, una actitud mental de desinterés, es decir, en su pensamiento, en eso se parece quizá a otro creyente, no presta atención a la cuestión de Dios ni de la religión. Explica el mundo sin contar con Dios, con lo religioso, con lo sagrado, con lo trascendente. Ordinariamente su vida, su pensamiento está, digamos, de tejas para abajo. Es una actitud mental. Pero también hay una actitud afectiva y emocional, que quizás es lo que más puede, porque el indiferente necesariamente no es un pensador. Entonces, se caracteriza por la frialdad. Esto que decía Max Weber, no tengo oído para lo religioso. Frialdad, alejamiento de Dios, alejamiento de la religión. Cuando en el ámbito pastoral o religioso en general hablamos de los alejados, buena parte de los alejados son gente que ha sido creyente, pero ahora, si le pregunta, se ubicarían en la indiferencia, ¿no? Entonces hay una frialdad y un alejamiento de Dios y de la religión. Y tiene también una dimensión práctica. En la práctica, digamos, la vida está vacía de Dios, no es religioso ni antirreligioso, simplemente está vaciado de lo religioso, y la cuestión religiosa está ausente de su vida porque entiende que carece de valor para su existencia. Un indiferente tiene expresiones como esta: la religión no me interesa, está fuera de mi interés, ni está en contra ni a favor de Dios, y ya cada uno es libre de creer lo que quiera, pero yo estoy bien, siempre elegido. Esa es una actitud de inapetencia, por decirlo así, ante lo religioso, ante lo santo. Si os dais cuenta, es diferente del ateo, que muchas veces el ateo se ocupa de Dios, piensa en las cosas de Dios y se hace esfuerzo por negar a Dios. Y piensa, y razona, y argumenta. El indiferente simplemente lo ignora. Vive dentro de la inmanencia, del mundo no es más que lo que tengo entre manos, mi profesión, el paro, el éxito, el fracaso, el poder o la impotencia, el dinero o la escasez de dinero, el placer o el dolor, pero esa es la vida, ¿no? La indiferencia, sin embargo, como decía, requiere una cultura, una atmósfera cultural. Se puede decir que, con las dimensiones que tiene hoy día, es un fenómeno nuevo en la historia. Puede haber habido, a lo largo de la historia, muchas personas indiferentes
comodidad y sin la posmodernidad. En Europa la indiferencia está tomando características radicales, de tal manera que hay quien habla de que lo mismo que existe el Homo sapiens, el Homo faber, hoy tenemos el Homo religioso. O como dice el Pontificio Consejo para la Cultura, decía en el 2004, el Homo indifferens, que es aquel que dice, bueno, puede que Dios exista o que no exista, pero carece de importancia, dice el documento del Pontificio Consejo. En cualquier caso, no siente la ausencia de este Homo indifferens. Y el Pontificio Consejo da un paso más, dice, el bienestar y la cultura de la secularización provocan en las conciencias un eclipse de la necesidad y el deseo de todo lo que no es inmediato. Hoy hay expresiones como el eclipse de Dios. Dios está, pero no se le ve, está oculto. No tenemos tiempo, ni fuerza, ni hueco para él, ¿no? Y dice el Pontificio Consejo, reducen la aspiración del hombre hacia lo trascendente, si acaso, a una simple necesidad subjetiva de espiritualidad, de felicidad, y casi siempre reducido al bienestar material. Pero profundizaremos en eso. El tema más bien de la próxima ponencia, ¿verdad? Pero ya Benedicto XVI en Alemania, cuando viajó a Alemania, se refería a la indiferencia de los propios católicos, una debilidad de la fe de los creyentes, decía él, ¿no? Podemos decir que en los últimos tiempos este fenómeno, que es propio de Occidente, sin embargo, se está globalizando. Ya nos estamos encontrando con indiferentes fuera de Occidente, exportados desde aquí. Diríamos que es un fruto de la globalización. Y que está ligado a una visión del mundo tecnocrática, la tecnocracia está entendiéndose, cientificista, materialista y hedonista. Hoy nos podemos encontrar con gente que ha sido musulmana y ya está en el mundo de la indiferencia. O sea, no está esto estudiado, pero la gente que yo conozco, que son bastantes, gente que emigraron, que vinieron del norte de África, vinieron aquí inmigrantes, muchos de ellos me dicen claramente, yo soy musulmán pero no practico. Bueno, no solo no practica, sino que es que le importa dar y más un poquito. O sea, son tan indiferentes como los indiferentes que provienen del catolicismo, exactamente igual. Debe un fenómeno que quizás ha nacido en nuestro entorno, pero que se está extendiendo. Se puede dar una indiferencia radical, es decir, que toca a fondo a la persona, que le afecta totalmente, que ha perdido la fe, prácticamente se identifica con una pérdida de fe, mientras que hay también una indiferencia temporal que puede entenderse como una fe dormida y que en algún momento se puede despertar. Es decir, la indiferencia admite grados, grados desde haber perdido la práctica religiosa, no identificarte con una comunidad a la que pertenecías y ya no soy yo, la iglesia ya no me importa nada, etcétera, etcétera. Desde ahí a simplemente llegar radicalmente a decir no me importa nada de lo sagrado, nada de lo religioso, nada que tenga que ver con Dios. Es decir, la indiferencia como una total falta de interés e incluso de sensibilidad ante lo religioso. Pero siempre, y esto creo que es una afirmación a tener en cuenta, siempre la indiferencia surge en un lugar y en un momento histórico que supone una especie de humus y de atmósfera envolvente. Es decir, que el sujeto está envuelto en un clima de indiferencia, está arropado. No es fruto normalmente de una opción personal, sino que está en el ambiente y el sujeto lo respira, se fomenta, se impulsa y es donde el ámbito donde uno se encuentra considerado, reconocido por los demás muchas veces, ¿no? Podemos hablar de distintos tipos de indiferencia. Podemos hablar de indiferencia por abandono. Hay gente que ha abandonado, que ha dejado la comunidad religiosa de donde proceden. Eso es la historia de muchos individuos, lo hemos visto. Ha pasado de la religiosidad a la no religiosidad, ha abandonado la fe, y vemos que es una historia de alejamiento. Al final, lo religioso pues, se ha ido evaporando. Luego conocemos mucha gente de este tipo, ¿no? Gente que antes era a lo mejor
católico practicante, incluso comprometido, a lo mejor en asociaciones, en movimientos, y después ahí avanza y termina siendo uno más, ¿no? Hay también indiferencia, que podríamos decir, más profunda a religiosa, en el sentido de que proviene de una situación ya dada desde el principio. Es decir, el individuo que nunca ha sido religioso, que se ha criado, se ha educado en un clima ya de indiferencia, en su familia, en el ambiente, esto ya se está dando. Ya se está dando a niños y jóvenes que la indiferencia es que la tienen en casa, es decir, sus padres también lo son. Y hay una segunda generación. No son personas que estuvieron y después se alejaron, sino que ya han nacido en el alejamiento. Se sitúan, diríamos, sin conflicto ninguno, en un vacío religioso. Cada vez no lo encontramos más en nuestro país. Y podemos hablar también de la indiferencia, o la postura de indiferencia religiosa, como una salida o escape a un conflicto personal. En toda postura religiosa o no religiosa juega un papel importante en la biografía del individuo, de cada persona. Sus decisiones, sus conflictos personales. La indiferencia, muchas veces, en muchas personas, es vivida como un terreno donde se encuentra libre. ¿Libre de qué? Libre de preguntas, libre de imposiciones morales, libre de dudas. Es decir, que escapa de una crisis, de una situación que le oprimía. Hay personas que han vivido su pertenencia a una iglesia, a una comunidad, como una especie de opresión, y están traumatizados por ello, y lo dejan. Y en esa postura de indiferencia como que ha superado la tensión que vivía. Es una especie de escape a un conflicto personal. Mirad, una de las cosas que percibimos muchas veces es que el abandono de la práctica religiosa se debe, en muchos casos, a un desacertado concepto de Dios. El otro día en Mérida hablábamos de eso, ¿no? A la incapacidad que tenemos de conciliar, por ejemplo, la idea de Dios con la existencia del mal. ¿Cómo existe un Dios todopoderoso y bueno con tanto mal que hay en el mundo? Entonces mucha gente lo trae loco. Pues a este propósito, Bonhoeffer decía: el Dios que se revela en Jesús es lo opuesto de todo lo que el hombre religioso espera de Dios. Cuesta tragarlo, pero es así, porque en Jesucristo Dios no se ha revelado como todopoderoso, sino como aquel que en su relación con nosotros renuncia a su poder para identificarse con la debilidad que somos y con las víctimas que producimos. Un Dios inútil, como objeto de consumo, pero buena noticia como horizonte y fuerza de vida. A veces hemos recalcado tanto la idea de que Dios es buenísimo, que Dios es lo puede todo, que cuando recurrimos a Él y no nos hace caso, pues se nos caen los esquemas. Como contaba yo en Mérida, una señora que me dijo a mí el otro día en uno de los pueblos donde estoy: yo de aquí ya no creo en Dios. ¿Y qué te ha pasado en los últimos años? Porque murió mi padre y me enfadé con Dios. Y pidió a Dios que saliera de aquella enfermedad y no salió, se enfadó con Dios. Y le hacía gracias en Mérida porque me enseñó una cartera que tenía 8 o 10 estampas de santos y vírgenes diferentes y a cada uno le rezábamos una cosa concreta, pero Dios decía que ella ya con Dios no trataba. Y es un poco así, o sea, al final cada uno tenemos una idea de Dios, pero a veces es tan desacertada y hay gente que no supera esto. Yo conozco bastante gente, no sé vosotros, lo dejo para el pueblo. Yo conozco mucha gente que uno empieza diciendo: a ver, si es que el Dios que tú dices tampoco creo yo, hijo mío. Yo tampoco creo que ese Dios estaba confundido, o por lo menos creo yo que estaba confundido. ¿Qué pasa, escarba un poco y dice: bueno, pues es que este hombre, o esta mujer, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero sin embargo, en la práctica, bueno. Esta necesidad de, digamos, resolver un conflicto personal dando la patada, por decirlo así, a la silla, y decir, pues paso por religión, ¿no? Y a veces por cuestiones morales también, por la complicación mental, escrúpulos, cosas de esas. Claro, un Dios que nos está siempre exigiendo, que nos está imponiendo, que nos está mandando, nos quita la libertad, nos crea un desajuste, en vez de liberarnos y de ser fundamento de la alegría, que nos amarga la vida, ¿no? Claro, hay gente que rompe con eso. Muchas veces esto es lo que pasa. Bien. Existe un contexto, hay unos factores que generan o favorecen la indiferencia.
Recordemos que ya en los siglos XVI y XVII, a raíz de la guerra de los 30 años, se empezaba a ver la religión como algo que generaba conflicto, violencia y por lo tanto no podía ser tan bueno. Esto es uno de los escándalos. Muchas veces, precisamente, hay gente que indica la religión porque para ellos toda religión es fanatismo, es intolerancia, es agresividad, es dogmatismo. Bueno, pues a lo mejor hay que libar también todo eso, ¿no? La primera afirmación que hacemos es que en este mundo uno de los factores que generan la injerencia es la pretensión totalizante de la ciencia y de la técnica, la falta de la palabra técnica, lo que solemos llamar el cientificismo. Es decir, hoy día se impone el imperio de la razón de tal manera que solo se cree bueno y válido aquello que es eficaz y que es útil. Por otro lado, no interesan tanto explicar la finalidad de las cosas, el porqué de las cosas, sino el cómo son las cosas. Fijaros que muchas veces la pregunta sobre Dios es una pregunta de finalidades. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es mi futuro? ¿Verdad? Pues esto es que no ocupa a la gente lo ocupa de lo cotidiano. En este sentido, el mundo es explicado sin referencia alguna a Dios, ni a nada trascendente. Dios se convierte en una hipótesis superflua. Lo explicamos todo sin recurrir a Dios. No se necesita. Un ingeniero, un científico, el hombre de la calle, en sus relaciones con la realidad no necesita de Dios. Y le parece inútil, por eso es el subtítulo, ¿no? Para el hombre y la mujer de hoy, Dios es algo inútil para la vida cotidiana. Nos encontramos en un mundo donde solo se considera verdad aquello que es empíricamente verificable, lo que es tangible, lo que puedo pensar y medir, y Dios escapa a eso. Pertenece al mundo de las creencias, al mundo de lo opinable, todo eso queda en la esfera personal, individual, pero como yo no creo, no me afecta. Este modo de pensar y existir, más que negar la existencia de Dios, insisto, cosa que tampoco se puede demostrar, lo que hace es crear una atmósfera mental y social funcionalista e instrumentalista donde es inútil pensar en Dios. Se juzga bueno y válido lo que es eficaz aquí y ahora y no hay tiempo para preguntarse por los grandes problemas de la existencia humana. Hombre, pero hay muchas personas que nunca piensan en las grandes cosas de la vida, a dónde vamos y por qué estamos, pero cuando tiene un problema gordo, la muerte de alguien, sí se pregunta a dónde vamos a ir. Esas son las dietas que tiene este sistema, ¿no? Y hay que aprovecharlas también. Pero normalmente la gente, fijaros, una de las cosas que ocurre en nuestro mundo, el gran tema tabú es la muerte. Nunca se ha arrinconado tanto la muerte como ahora. ¿Por qué? Porque nos hace pensar más allá de lo que tenemos delante. La muerte está arrinconada. Si acaso forma parte del mundo del espectáculo, de las películas y de los videojuegos. Hay que ver los muchachos con que ligereza matan y resucitan los muñecos, ¿no? Pero no presencian. ¿Habéis visto que los niños y los jóvenes no van a ningún entierro? Nunca. Salvo que mueran muy jóvenes. Entonces te encuentras la iglesia llena de jóvenes. Y muy afectados, ¿eh? Afectadísimos. Porque pone en crisis su modo de vida. Les revuelve por dentro. Yo hace poco lo vi en mi pueblo. Normalmente no va. La muerte no es tabú. Pues la muerte nos hace pensar en cosas de altura, ¿no? Y queremos mantenernos en la bajura. No pertenece al clima cultural, por eso forma parte de eso que hemos llamado el tabú. Segundo, en este mundo de hoy, después de la modernidad y la posmodernidad, se exalta al hombre individual y se considera el individuo como centro del universo. En la antigüedad el centro era Dios, el mundo estaba como encantado, todo hacía referencia a Dios, no se explicaba nada sin Dios, o sin los dioses, o sin los espíritus, depende de donde nos moviéramos, ¿no? Digamos que Dios estaba dado, era una evidencia, lo religioso, lo sagrado, lo espiritual era una evidencia. Durante el siglo XIX, el centro se traslada a la sociedad, empieza a ser importante el Estado, la sociedad, pensar en los colectivismos ya después del siglo XX. El colectivismo de izquierda, de derecha, el pensionistas que ha habido, ¿verdad? Pero siempre la sociedad y el individuo al servicio de la sociedad. Bueno, hoy se ha trasladado al individuo.
El centro es un sujeto. El Estado está al servicio del sujeto. Y por supuesto también la religión se complica la vida al sujeto por su charla. Así de sencillo. Unido a esto está la difusión del subjetivismo, que es una especie de profesión de fe en la subjetividad absoluta del individuo, que presentándose con tinte humanista hace del yo la única referencia egoísta. Nunca se ha utilizado tanto la palabra me apetece como ahora. ¿A que sí? Hacemos lo que nos apetece. Si nos apetece, no lo hacemos. Es decir, lo que a mí me agrada, yo soy el centro. Y eso está subordinado a mí. Si a mí no me agrada, pues no es importante. Entonces la vida es una suma de apetencias. Consecuencia de ello, se cuestiona cualquier tipo de autoridad que ponga en tela de juicio mi libre albedrío, mi autodeterminación. Cualquier tipo de autoridad. Y también, por lo tanto, la autoridad que pudiera suponer creer un Dios, es decir, la autoridad en materia religiosa. Traigo aquí a colación una frase que es muy expresiva que pone Dostoyevsky, uno de los protagonistas de la obra de los hermanos Karamazov, que dice: si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Como yo quiero que nadie me cohiba nada de mis actitudes, ni mis acciones, ni mis comportamientos, pues Dios me estorba y lo arrincona. Además de la exaltación del yo, también se llega al relativismo, que existe por doquier. Se entiende que no hay verdades absolutas y universales para todos, sino que lo que existen es una suma de verdades individuales. Como si la verdad y la conducta acertada viniera marcada siempre por lo que dice y hace la mayoría de los individuos. Sino que hoy día la sociedad por válida es lo que hace mucha gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Ángel? Entonces, si hay una conducta apoyada por muchas personas, pues tiene que ser buena, y no necesariamente buena, ¿verdad? Puede haber comportamientos de mucha gente, pero erróneos. Normalmente hoy hacemos números para todo. Hacemos números para todo y el criterio de verdad muchas veces es el estadístico. Sí, porque eso lo dice mucha gente. Lo dice mucha gente, tiene que ser verdad. Seguimos. Otra característica del mundo de hoy es lo que se viene llamando la sociedad del riesgo. Alguien denomina así esta sociedad en la cual vivimos siempre con la incertidumbre a cuestas. La tecnociencia, la industrialización, la burocracia y otros aspectos de la modernidad se han mostrado como fuerzas radicalmente ambiguas, que hemos caído por pensar que eso nos iba a liberar y sin embargo no han conducido a una sociedad más humana, más racional ni más justa. El mito del progreso, como sabéis, se ha derrumbado. Hoy pensamos con mucha incertidumbre en cómo va a ser el futuro. Es la sociedad misma la que se ve a sí misma como peligros. Antes los peligros estaban en la naturaleza. Había que controlar la naturaleza porque ponía en peligro a la sociedad, a la persona. Ahora, en los muchos controles que la sociedad tiene sobre el individuo y los grupos. Y lo que nos da miedo es el control que viene del Estado, el control que viene de las instituciones. Se genera un clima de desconfianza y de sospecha frente a todo lo que no ofrezca seguridad y se respira un pesimismo radical. Mirad, yo leía hace poco una entrevista que la recomiendo, la cito después más adelante, de Bauman. Sabéis que Bauman es un sociólogo que recibió el Premio Príncipe de Asturias en el año 2016, ¿no? 2010, me parece. Que es el que tiene la fórmula esa de que estamos en una sociedad líquida, ¿no? Bueno, pues Bauman dice que en el fondo el rechazo a los refugiados y a los inmigrantes es porque nos consideramos en peligro. O sea, tenemos miedo. ¿Qué es el miedo? Lo que produce eso. Es una sociedad del miedo y lo vemos como una amenaza. Simplemente, no por ningún otro motivo. Son una amenaza a nuestro bienestar, a nuestra seguridad, a nuestro estatus, ¿no? Tercero, la ideología del bienestar y el consumo de sensaciones. Esto, para algunos sociólogos de la religión, es una religión secular. Es un auténtico ídolo, el consumo ideal, al cual se le rinde culto, veneración y todo. Se trata de buscar el bienestar como un fin en sí mismo. El bienestar físico, psíquico también y espiritual.
evitar todo lo que haga sufrir o incomode a la persona. Y por eso se rechaza cualquier tipo de sacrificio y, por supuesto, cualquier moral que nos pida una renuncia o una exigencia. Esto implica el atractivo de otras formas religiosas o pararreligiosas, como pueda ser aplicarse al budismo, la nueva era, etcétera, etcétera, que procuran simplemente el bienestar espiritual. Las secuelas de todo esto son el consumismo y la pasividad. Podemos decir que en el lugar de Dios se han generado divos de la moda, que vienen a ser divinidades modernas. Divos de la moda, divos del deporte, del espectáculo, y se proponen como iconos del buen gusto. Y la gente los imita, y viste como ellos, compra lo que ellos dicen. Alguien llama a esta sociedad la sociedad de sensaciones, porque ofrece un potencial sensorial que se pone a disposición de la degustación indefinida e interminable. Es una sociedad intrascendente, en el sentido literal de la palabra intrascendente, es decir, es incapaz de trascenderse a sí misma. Una sociedad que no ayuda a la reflexión ni a la distancia crítica, sino que te absorbe y te empuja a hacer lo que le conviene. Desde este punto de vista, esta cultura cumple lo que normalmente asignamos a la palabra idolatría. El ídolo, como sabéis, es un objeto que no deja pasar más allá del mismo y que te queda en lo exterior, en la imagen. Refleja como en una imagen, un espejo, su propio rostro. Bueno, pues la sociedad del consumo de sensaciones es una sociedad idólatra. Se refleja a sí misma hasta su entronización comercial y publicitaria. Todo eso, como bien sabemos, viene favorecido e impulsado por los medios de comunicación, donde, por otro lado, la religión está prácticamente ausente. Este inmanentismo consumista crea, por una parte, personas religiosas, indiferentes, insensibles a la trascendencia, pero por otra parte genera una suerte de dependencia y de culto a la sensación y a los estímulos interminables. En esta entrevista que le hizo El Mundo a Obama, en noviembre del 2016, decía él: en el mundo actual, todas las ideas de felicidad acaban en una tienda. Hemos restringido tanto el concepto de felicidad, que al final es comprar esto o comprar aquello. Eso es lo que nos hace más o menos feliz. Por supuesto, una felicidad muy subjetiva, porque lo que hace feliz a uno no hace feliz a otro. Hasta ahí, hasta la palabra felicidad está teñida de subjetivismo. La felicidad en el mundo actual acaba en una tienda, dice Obama. Desde la más tierna edad se vive en una presión de consumismo desenfrenado. Lo vemos desde los niños más pequeños. Lenta e insensible, la sed de lo sagrado es apagada por el afán de consumo. Es decir, el anhelo de una realidad más elevada, trascendente y más grande que los bienes de este mundo es apartado. La pregunta sobre el sentido de la vida y el comprender las cosas que realmente tienen valor requiere un silencio interior que no es favorecido por la vida actual, que vamos de una cosa a otra y que siempre estamos metidos en mil ruidos, ¿no? El silencio interior se requiere para hacerse las grandes preguntas. En la indiferencia, desde este punto de vista, se puede caer por un proceso de sofocamiento y de expulsión. Sofocamiento porque, por una parte, los valores a los cuales se aspira en la propia vida, como es buscar el dinero, el poder, el éxito, etc., las preocupaciones por la familia, el trabajo, etc., pues sofocan cualquier otra aspiración que pueda ser espiritual o religiosa, y que ésta se apaga lentamente al no ser cultivada. Pero también puede ser fruto de la expulsión, es decir, los valores a los cuales se aspira son tan contradictorios con lo religioso y con una visión religiosa de la vida que no pueden coexistir. Como no pueden coexistir, lo mismo en el Evangelio, Dios y el dinero. Es decir, que se ahoga, también en términos evangélicos, la semilla de la palabra de Dios que cae entre zarzas, entre piedras. No hay un humus, no hay una tierra preparada para el mensaje, digamos, religioso. No está el caldo preparado, el caldo de cultivo. En ese sentido, se sofoca por un lado, se expulsa por otro.
Quinto, el eclipse de los mesianismos. El Mesías ya sabéis que es una figura que viene como un afán salvador, liberador al mundo y que arrastra a la gente. Ese concepto más amplio del Mesías. El Mesías que esperaban los judíos, el Mesías que decimos de Jesús, pero cualquier otro mesianismo, que a veces es encarnado por un líder social, político, cultural. Es alguien que arrastra a la gente y que propone por unos objetivos, unos ideales para la sociedad y es un centro de atención. Bueno, esto está en crisis. Hoy escasean los mesías. La caída del muro de Berlín, la desaparición del bloque del Este han conducido a un pragmatismo político y el fin de la política de las grandes palabras basada en la filosofía de la historia pues se ha acabado. Pensemos aquellas grandes palabras de la Revolución Francesa, ¿verdad? Libertad, fraternidad, justicia, igualdad. Esos grandes conceptos hoy apenas tiran de la gente. La actuación política se preocupa más por mantener el puesto que por proponer un programa global de futuro. Y claro, que miremos para donde miremos, en nuestro país y en otros países no hay ideologías políticas que tengan un alcance grande, sino que van a lo concretito. Vamos a solucionar el problema de las pensiones, a ver si creamos empleo, a ver si... Pero programas políticos de gran alcance, que arrastren a mucha gente, que hagan un proyecto grande de país, escasean, ¿no? Las propuestas políticas miran más bien hacia el bienestar de los individuos. Muchas veces las llamadas de los políticos "vótame" son casi parecidas a los anuncios publicitarios de televisión. Compra este coche, pues "vótame que te voy a arreglar no sé qué", pero casi siempre dirigida al bienestar individual. Así sube entero la política cultural, aquella que mira la identidad del individuo, la identidad de una minoría, la ecología, la eutanasia, cosas así. El clima político, por lo tanto, no favorece un planteamiento utópico de la vida y en nada es propicio para un tipo de religiosidad de tono mesiánico, como es, por ejemplo, la cristiana. El realismo pragmático sustituye a los planteamientos proféticos de propuesta de cambios profundos. Y llegamos así al cuarto punto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para combatir la indiferencia religiosa? En Mérida me dirán, eso de combatir no me suena muy bien, ¿verdad, Francisco? Para aislarla, ¿qué podemos hacer, diríamos, para ofrecer otra manera de vivir? Pues si la indiferencia es no tener oídos para Dios, yo diría que hay que despertar la sed de Dios. Esta es la cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo se puede? Porque es verdad que la sed de Dios está latente en todo hombre, en toda mujer, pero está sofocada por esta vertiginosa búsqueda de bienestar. Así que el punto de partida tiene que ser esa insatisfacción presente en cada uno, esa sensación de malestar que a veces sentimos en la sociedad del bienestar. Porque esto se da. En la sociedad del bienestar muchas personas tocan fondo y viven un profundo malestar. Y ahí, en ese tocar fondo, entra la pregunta religiosa. Se observa en la sociedad occidental un profundo descontento que a veces llega a la desesperación. Nunca ha habido tasas de suicidio tan altas como ahora. Eso es una manifestación de la desesperación. Pero la drogadicción, las adicciones en sus múltiples formas, son también un exponente de desesperación. Esta sensación de malestar revela la existencia de una aspiración a la felicidad que ninguna realidad terrena puede colmar. En este punto encuentra su lugar el discurso cristiano. Dios ha enviado a su Hijo para traernos la alegría del Evangelio. Pero para que una persona indiferente pueda percibir el cristianismo como fuente de felicidad y la solución de los grandes y tormentosos problemas vinculados con el sentido de la vida, el sufrimiento y la muerte, es necesario que se libere del racionalismo y el materialismo y se abra al misterio. Entonces, ahí damos algunas pautas. Romper el silencio que existe en el ambiente sobre los interrogantes de la vida. Enseñar a pensar, educar en pensar, educar en la filosofía. Los profesores de filosofía se quejan porque cada vez tienen también menos horas lectivas. Es decir, no piensan, los muchachos no tienen
no se les enseña a pensar, no se les enseña a pensar. Y no tenemos tiempo, en el silencio, ¿no? Entonces hay que romper ese silencio. Conviene acompañar a las personas a que piensen sobre el sentido de la vida. Hay una tarea también de cambio social y de estilo de vida. En este campo, denunciar las estructuras de manipulación que hay en la vida moderna, que parece que vivimos para producir y consumir, nada más. Educar el deseo, y en esto la familia tiene un papel importante. Es que desde la más tierna infancia ya los niños son como un buzón que están esperando nada más que le echen cosas, ¿no? Y no hay más que ver cuando le pregunto a mi niño, ¿cómo es que hace la primera comunión? Y me lo dice claramente, por los regalos que le van a hacer. O sea, desde chiquitito ya cuidar más el ser sobre el tener, ¿verdad? Preconizar la austeridad. En este mundo de derroche, solidaridad y austeridad tienen que ir de la mano. Si queréis, la comunicación cristiana de bienes, ¿no? Para nosotros. Educar en las virtudes del silencio y la reflexión, que es difícil, pero yo creo que hay que educar en esto. Los chavales se sorprenden, ¿no? Porque no están callados nunca. Os dais cuenta que estén donde estén, aunque estén sordidos, la música toque. Si crea un clima de silencio, se ponen nerviositos. Se ponen nerviosos cuando hay. Y sin embargo, después descubren, a veces descubren el valor del silencio y de la reflexión. Pero les cuesta mucho, porque es algo extraordinario, es fuera de lo normal. Podemos hablar también de una terapia de choque frente al hartazgo de sensaciones. Los cristianos debemos vivir de otra manera. Evitar dependencias superfluas. El derroche, evitarlo. Nosotros no somos en ese sentido de este mundo, no podemos vivir como los demás. Acompañar a los más desfavorecidos y a quienes están en situaciones límite. Cuidar la transmisión de la fe, y aquí fijaros si hay campo, ¿no? Para que sea más personalizada. Hoy día la fe no está en el ambiente. Eso que llamamos el catolicismo sociológico y olvidamos a la historia. El ambiente no favorece, no se favorece. Tiene que ser a base de formación y de acciones personales, ¿no? Para que sea también más comunitaria y que sea más comprometida, que tiene que ver también con las otras ponencias. Es decir, una fe que no sea solo transmitir contenido, la transmisión de la fe, sino también favorecer la experiencia religiosa, la experiencia de Dios. Y, en cuarto lugar, he puesto la esperanza como horizonte. La fe es pascual para nosotros y está abierta a un futuro que ha comenzado ya. Sin esta espera confiada, nos invadirá el pesimismo y la sensación de fracaso. Más que nosotros, y por supuesto con nosotros, está la regla del espíritu en nuestros pequeños esfuerzos. Se trata de ayudar a descubrir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo que la realización y la llamada a la felicidad se alcanza plenamente por los caminos del seguimiento de Jesús. Y con esto, pues yo creo que os he contado lo que tenía yo pensado decir. Muchas gracias. Si os ha servido de algo, pues muy bien. Y si no, ahora ya completáis. Claro que sí, ¿no? Sí que nos va a servir bastante. Otra cosa es que podamos seguir profundizando. Y a lo mejor, pues, seguro que existen cuestiones, planteamientos, sugerencias, comentarios que podemos hacer. Y para eso estamos. Lo único que pedimos es, para que haya el mayor número de intervenciones posibles, que las hagamos lo más breve posible. Entonces, cuando queramos, adelante. Bien. Yo muy tranquilo, Jesús, porque al enumerar el contexto y los factores que nos llevan a esa diferencia, me voy muy tranquilo porque ya aparece la iglesia y los cristianos. Me voy muy tranquilo, yo muy bien. Al final, has esbozado un poco qué podemos hacer, menos mal. Ahí lo dejo, nada más. Lo que pasa es que ya al principio te dije que yo no me había parado mucho a pensar en esa dimensión. Pero yo entiendo que la indiferencia religiosa, también salió esa cuestión en ella, es un fenómeno que no es solamente del ámbito nuestro católico, que es universal.
Entonces, podríamos decir, ¿qué le pasa a los del Islam para que haya también a su alrededor indiferentes? Mira que el Islam es un sistema cerrado. Porque la indiferencia crece en Europa, pero crece también en el mundo americano, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Escandinavia, donde el catolicismo no es tan fuerte. Sí. Nosotros tendremos parte de responsabilidad, claro, pero yo creo que es un fenómeno un poco más amplio, sí. Sí, dentro de este punto cuarto, sobre la indiferencia, ¿qué podríamos hacer nosotros, aparte de todos los fallos que tenemos, que pueda tener todo el mundo, para crear ese humus religioso? Sería interesante hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos tienen Biblia en casa y cuántos la han leído? Tener formación religiosa, empezando por nosotros, para poder formar a los que tienes al lado. Como me imaginaba yo que iba a ser algo de esto, me he traído un documento que hay un párrafo que a mí siempre que lo leo me digo, es que si hiciéramos esto no había tanta indiferencia ni había tanta crisis. En la exhortación de Pablo VI, que ya he oído en el año 75, Evangelio Nunciandi, en el número 21 dice: la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Y vamos a mirar. Dice: supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y el destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es y quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Vivamos nosotros verdaderamente el Evangelio. Después ya, si los otros creen o no creen, bueno, pues a lo mejor nos falta mucho de esto, ¿no? Realmente nosotros vivimos de una manera diferente. Como decía Luis, también tenemos mucho del mundo de la indiferencia en nuestra práctica diaria. Nos estaremos nosotros también muy esclavizados por esta sociedad consumista, comodona, egoísta. Como una alternativa, pues, fijaros que esto del año 75. No quiere decir que un no creyente al ver una comunidad perfecta ya se convierta, pero se le hacen preguntas. Tengo también aquí, no lo voy a leer, pero lo podéis leer vosotros. Cuando Pilar Rahola, hace un tiempo, no sé si lo acordáis vosotros, felicitó a los cristianos por Navidad, y después González Faur le contestó. Mirad, hay una frase que se voy a leer. Dice ella, en el año 2012, creer no forma parte de mi diccionario, porque estoy más cercana al nihilismo que al bálsamo religioso. Pero hace años que entendí que la trascendencia espiritual había convertido a simples mortales en silenciosos héroes que dedicaban su vida a mejorar la de todos. Ese Dios que los ilumina y que traza una línea de entrega es un concepto maravilloso que me seduce a pesar de mi lejanía. Sois un ejército de bondad que tiñe el mundo con la pintura del amor. Y cuando observo vuestro recogimiento en estos días, no era Semana Santa, en estos días, Semana Santa, sobrecargados de simbolismo, algo de vuestra paz me serena. Una no creyente admirada por el comportamiento de los creyentes, que a lo mejor de esto hace falta mucho. Pero falta mucho, además de palabras acertadas, procesos educativos, todas esas cosas, de eso hablamos muchas veces. Quiero hacer dos preguntas. La primera en relación con el cartel anunciador de esta jornada, que es ante la indiferencia, compromiso. Y a mí me suscita esa pregunta de cómo se hace, de hecho ahí pone cómo se puede hacer para convertir la indiferencia. Y me plantea esa indiferencia en
dio algunas pistas que fácilmente hace que uno llega a la indiferencia, ¿no? Por ejemplo, la derecha en el mundo de la economía, la ausencia de ética en el mundo de la política, los grandes consorcios a los que nadie domina y al contrario, ellos supeditan las políticas de los que son elegidos por nosotros. Entonces, parece fácil caer en la indiferencia, ¿no? Entonces, la pregunta que hacía yo es, ante esta situación inamovible, ¿cómo comprometer a los pasocas? Porque claro, muy diferente de alguna manera es un lenguaje muy antiguo pasocas. ¿Cómo mover a alguien que no tiene que moverse de ahí, que da las cosas igual? Y la segunda pregunta va en relación con el título de esta charla. Decía, cuando Dios no parece útil, y yo añado ahora, cuando la Iglesia no parece útil, al menos esta Iglesia, ¿no? Entonces, tendremos que ser una Iglesia más evangélica. Y a mí eso me llevaba al Evangelio del día de hoy, donde alguien dijo, he venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. En la Iglesia no queremos eso. La Iglesia apuesta por eso. ¿Apuesta la Iglesia por prender fuego a la realidad? ¿O no se la ve como una institución profética que denuncia, que incide, que quiere una transformación profunda? ¿No es verdad que en la Iglesia primamos más la prudencia que la osadía, más la sumisión que la rebeldía? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Fijaros que hay el colectivo, por decirlo así, de indiferentes, no quiere decir que estén siempre en muchos de ellos, no. O sea, los que han nacido en ese campo ya. Pero los que provienen del ámbito católico, de nuestro ambiente, en ciertos momentos se acercan a buscar servicios religiosos. ¿Cuántos indiferentes, sin embargo, mandan al niño a la catequesis porque se la exigimos para hacer la primera comunión? Es decir, buscan también ciertos, ¿cómo diría yo?, entre comillas, productos religiosos. Ciertos productos religiosos. Pero lo que no quieren es precisamente esa dimensión profética de la que tú estás hablando que debe tener el ser cristiano. O sea, quieren una religiosidad que no comprometa, light se dice, ¿no? Que no haga mucho daño, que no me saque de mi sitio, que no me desinstale. Exactamente, eso pasa. Pero claro, el cristianismo es otra cosa, como tú bien dices. Es exigente, es liberador, es salvador, es comprometido con la realidad. Bueno. A ver, para mí, personalmente, el problema no es tanto el ateísmo, sino la idolatría. Creo que las tentaciones de Jesús son de pura idolatría. Creo que personalmente cada uno de nosotros estamos tentados por las diferentes idolatrías que hay hoy día y que nos presentan el mercado, que nos presentan la sociedad, y que a su vez esa idolatría es una trascendencia, porque es lo que te motiva a vivir, la razón por la cual vivir. Y el dinero puede ser hasta una trascendencia para alguien, está dispuesto a dar la vida por el dinero. Yo creo que eso es fundamental para que cada uno de nosotros, antes de mirar hacia afuera, miremos hacia adentro. Miremos personalmente en qué medida en mi vida de fe hay idolatría y en qué medida en mi vida de fe hay indiferencia, en tanto que en la vida cotidiana, mi vida cotidiana puede estar vacía de Dios aunque yo vaya a misa el domingo. Y entonces, yo sé que sociológicamente meterse a ver qué hay de indiferente en el creyente, la diferencia es muy complicado. Hay cosas que no se miden. No se puede medir. Pero nosotros personalmente sí que lo podemos medir, porque desde ahí podemos plantearnos qué testimonio de vida estamos dando ante la indiferencia para presentar una vida sólida ante una sociedad líquida. Totalmente de acuerdo. La expresión esa que antes he utilizado yo en algún momento, no me acuerdo, de la religión secular, o sea, el consumismo funciona a modo de religión, ¿no? El máximo para la persona, te absorbe,
Sí, a mí de todo... Pues experiencia con los jóvenes, ya que están en un movimiento de uno y tantos años batallando, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué llega un momento en que se los come o se los come el ambiente? Pues es mucho trabajo, porque a veces han vivido en un ambiente bueno. Yo, por ejemplo, con mis hijos, o no buscar por ahí por fuera. En casa se le ha dado testimonio, se le ha dado, se le ha realizado, se le ha, digamos, enseñado lo que es la fe. Sin embargo, llega un momento en que vuelve, se va, llega la indiferencia. En la experiencia esa que se preguntaba, ¿qué podemos hacer? Yo ya muchas veces digo, bueno, será que tiene que ser así. Eso hace sufrir mucho, a muchas familias, Claro, el clima de indiferencia, la familia llega hasta donde llega. Llega un momento en que ya los hijos son hijos de muchas cosas, no solamente del padre y de la madre, los amigos, los profesores, el ambiente, la televisión, internet, todo influye en ellos y en nosotros. ¿Y qué puede hacer? Pues, a veces esperar, como el padre del hijo pródigo, esperar con paciencia y rezar. Yo creo que siempre decimos eso, pero es que es verdad, siempre queda algo, ¿no? En algún momento de la vida puede ser que el recuerdo de lo que vivía y practicaba cuando era joven, cuando era pequeño, eso lo tiene siempre, ¿no? Y cuando la vida te da un motivo de pensar y de reflexionar, te vienen las respuestas que antes tenías, ¿no? Y ahora no te las estás haciendo. Pero eso es algo que nos preocupa, sí. Porque hay muchas personas que han sido formadas, que han tenido una experiencia cristiana, abandonan. Pero todos tenemos gente así, en nuestras casas y en nuestras amistades. Yo no tengo la receta aún, no la tengo. Pero lo estoy diciendo igual que tú. No son hijos míos, pero cuidado que han pasado muchachos por uno y está viendo eso que tú dices, ¿no? Sí. Bueno, yo le felicito por la charla tan maravillosa que nos ha dado. Y mi pregunta va porque no sé si de todas esa serie de actitudes que se puede adoptar a través de las cuales se manifiesta la indiferencia, no sé, a mí me parece que una de las más difíciles de combatir, de alguna manera de poder influir sobre ella, es la de los satisfechos. Cuando una persona se siente ya como que eso, que Dios es inútil, que no necesita para nada, que como está muy bien, es decir, que no hay ningún hueco por donde de alguna manera se pueda filtrar ni siquiera a veces la inquietud y el sinsentido de la vida. Y luego también quería decir que de toda esta serie de posibilidades que tenemos para combatir la indiferencia, yo pondría mucho hincapié en la oración, porque el ejemplo que tenemos de Santa Mónica, que siempre se dice, ¿no?, que ante la indiferencia y ante el agnosticismo y la postura que tenía San Agustín, que fue más hijo de sus lágrimas y de su oración que un hijo de tipo biológico. No sé, por ahí no. Sí. Rezar tenemos que rezar siempre. Por nosotros, por los demás, porque es como la respiración del creyente, ¿no? Evidente. Sobre el Por poner un pequeño contrapunto a esta conversación que hay con respecto a los jóvenes. Es verdad que se vive en un clima de indiferencia, pero la indiferencia por el clima, algo de palabras, es una de las cosas que ha despertado a los jóvenes. Entonces me parece un punto interesante esto del gobierno sobre el planeta, me parece que le llaman, así que es una movida juvenil que nos dice que los jóvenes también se interesan por cosas. A lo mejor no van a misa porque, claro, si no se va a misa o a la celebración, pues no parece como excesivamente atractivo, pero cuando hay algo ilusionante para ellos, sí que se involucran. Entonces, en actividades de voluntariado, a mí me parece que el compromiso de los jóvenes en la acción directa, más que en la celebración en nuestra celebración
fundamentales, ¿no? Pues yo creo que sí que son atractivas. No sé si Cáritas, por poner una parte de la Iglesia que está muy pegada al terreno, sería quizás uno de los elementos evangelizadores más importantes ahora en la clase de los jóvenes. Sí, otra cosa más. De todas maneras, el mundo este que decimos de los alejados, ¿no? ¿Por qué la gente se va? Se aleja, se han ido. Pues a veces tendríamos que mirarnos, como bien decía Paco, mirarnos a nosotros mismos. ¿Quién se aleja de quién? ¿No será que nuestro lenguaje, nuestros rituales, a los jóvenes les resultan tan lejanos? O sea, es una cosa, es una pieza de museo, ¿no? Pero seamos sinceros, es que nosotros mismos, cuando estamos hablando, yo mismo, cuando cojo el misal y leo algunas oraciones de la misa, es un lenguaje que no es el de hoy, y no es el de los muchachos de hoy. Terminan diciendo, sí, que esto no es mi ambiente, se encuentran como un caballo en un parking, o sea, fuera de sitio, ¿no? Se sienten ajenos a nuestros símbolos, a nuestros modos, a nuestras expresiones, a nuestro vocabulario. No tendríamos que convertirnos a los jóvenes, o sea, no que vengan, sino nosotros. No hay posibilidades de algún cambio en este sentido. Es que, si no, esto es lo que yo escucho y veo, o sea, yo eso lo estoy viendo. Un muchacho va a una misa de una parroquia normal y corriente, la mía, no voy a buscar otra, y se aburre. Y media hora le resulta larguísima. ¿Y por qué la misa del campamento de este verano, que dura hora y media, vienen después al final? Es una de las cosas que más me gusta. ¿Por qué? Si el mismo cura y es la misa. Por la manera de hacerla, por las palabras que utilizamos, por las expresiones, por la libertad con la que ellos participan, no sé qué, pero de otra forma. Entonces, hay algo que tenemos también que, no sé, si no, que vamos a quedar a los mayores y ya está, como vamos a ser una pieza de museo, ¿no? Mira, yo agradecer desde luego la charla fenomenal. Y en este sentido de los jóvenes, que agradecer la charla que ha sido preciosa. En el sentido este de los jóvenes, yo oigo mucho, empezando por mis hijos, ¿no? Y por mis nietos, que ellos creen en Jesucristo y creen en Dios, pero no creen en la Iglesia. Y claro, es que que hay que modificar muchas cosas. Ya, lo que pasa es que fíjate, lo que estás diciendo, adaptar el lenguaje a la gente de hoy, porque es que se nos va. Lo que pasa es que te encuentras con alguien así, tendríamos que empezar a preguntar ¿y qué es para ti creer? ¿Y qué es la Iglesia? Y en muchos casos de eso te vienen diciendo, si es que yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco creo como tú dices en la Iglesia, porque tiene muchos defectos, pues si tú conoces defectos, yo no veo mucho lo que sea. Por ahí lo desarma. ¿Por qué no crees en la Iglesia? Porque tú ves defectos y vicios y te has sumado otra vez, pues imagínate yo que estoy un poco más cerca, te podría hacer una lista enorme. Claro, ¿qué es creer para ellos? O sea, puedes decir igual creo en Jesucristo que creo en la Iglesia. La palabra creo no es igual. Yo quien creo es Jesucristo, porque es el Hijo de Dios. La Iglesia ya es otra cosa. Porque además para los chavales con la Iglesia son los curas, los obispos, y además, y no siempre todos, sino algunos, lo que escuchan, lo que dicen y tal. Hoy día es verdad que falta mucha cercanía, salía el otro día en Mérida, mucha cercanía, mucho acompañamiento personal. Estas personas no se solucionan con una charla. La gente que se va tiene su biografía, su propia biografía de frustración, de duda, de incertidumbre. Hay que estar muy cerca de ello. Y eso nos falta. En nuestras batallas nos falta. Nos absorben las reuniones, el culto, y nos falta el estar cerca de la gente que se está haciendo esas preguntas. Y cuando te dicen eso es que están preocupados por eso, pero a lo mejor habría que estar cerca. Y eso no